Hablaremos, tal como hemos prometido, del doctor Evans, que era un dentista, y también de cómo salvó a Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia, ¿no? Empecemos por decir que a mediados del siglo XIX los dentistas norteamericanos triunfaban en Europa, así como los enfermos argentinos triunfan en todo el mundo. Se formaban, es decir, estudiaban en el Dental College de Baltimore, y estos dentistas superaban en conocimiento a sus colegas europeos y se hacían de su fama con los pacientes, gran renombre, etcétera, etcétera. Evans nació en 1823 en Filadelfia, se graduó con medalla de oro en Baltimore. Esta distinción hizo que se fijara en él otro señor, el doctor John Clark, que le propuso a Evans que se trasladara a París. Che, ¿por qué no te trasladas a París?, le dijo. Y esto hizo Evans en 1847. En 1848, Napoleón, ya presidente, eligió a Thomas Evans como dentista. Y fue este dentista quien propició el acercamiento entre Eugenia de Montijo y Luis Napoleón. Evans tenía un consultorio muy lujoso en París, cerca de donde vivía Eugenia de Montijo con su mamá. Cierto día, Eugenia fue a atenderse y se sentó en la sala de espera, donde quiere que se siente. Bueno, al rato apareció un señor, otro tipo, ¿no? Otro paciente, un poco afectado, ¿no?, que no quería esperar turno, que estaba un poco apurado y dolorido. Y Eugenia gentilmente le cedió su lugar. Ese señor era Bacciochi, el ayudante y gestor de los encuentros amorosos de Napoleón, ¿no?, de Luis Napoleón. Estamos hablando de Napoleón III, Napoleón el Pequeño, diría Víctor Hugo. Era el tipo que tenía que conseguirle minas a Luis Napoleón, que era verdaderamente un hombre muy aficionado a esas cuestiones. Y cuando volvió de lo del dentista, le dijo: jefe, fui del dentista, y había una mina que estaba fenómena, le dijo. Ahí mismo Luis Napoleón mostró su interés en ella y se casaron en 1853, me refiero a Eugenia de Montijo y a Napoleón. Evans fue nombrado dentista de la corte al refundarse el imperio. Saben ustedes que primero Luis Napoleón ganó una elección y después se convirtió en emperador. Ahora bien, esta jerarquía, a saber, la de dentista de la corte, no era común, porque la profesión de dentista estaba considerada una profesión humilde, casi despreciable. El propio Evans cuenta que en 1847, cuando llegó a París, los dentistas estaban a la altura de los barberos, que es lo que había pasado por otra parte durante toda la Edad Media. La extracción de los dientes las hacían, qué sé yo, unos especie de saltimbanquis que andaban por la calle o charlatanes de feria, y parece que disimulaban los gritos de las víctimas, llamémosle así, golpeando tambores. Así que ser un dentista era verdaderamente ser algo de lo peor. Los dentistas somos así, no nos conmueve el ajeno dolor, y te dejamos un diente de menos. A veces queda el malo y se va el bueno. Bueno, siéntese aquí, abra la boca bien grandota así, ya verá lo que es sufrir. Los dentistas somos así. Nuestro cuarteto de dentistas, que es nuestro trío habitual, más el dentista Paul González, ha cantado la triste canción de los dentistas. En aquel tiempo, cuando llamabas a un dentista a tu domicilio, el dentista usaba la escalera de servicio, al igual que los carniceros o lecheros. Bueno, una sociedad bastante más razonable que la actual, que en realidad le pide opiniones filosóficas a los dentistas. En la corte de Luis Napoleón, Evans tuvo incluso misiones diplomáticas, mira vos, una de las cuales fue informar sobre la marcha de la guerra de secesión americana. Evans le preguntó, volvió a Estados Unidos, ¿no?, dentista. Mirá vos,
mandar, che, váyame a Estados Unidos, fíjese cómo va la guerra de secesión. Bueno, Evans volvió a Estados Unidos, se entrevistó con Lincoln y le preguntó cómo iba la guerra, después volvió y le contó todo a Napoleón. Y llegó con la conclusión de que los sureños serían derrotados, así que aconsejó a Luis Napoleón que no reconociera a la Confederación de los Estados del Sur, lo cual influyó en el desarrollo de la guerra. Ya vamos a hablar algún día de esto. Después de todo, esa guerra tuvo mucha importancia en la gestión de Luis Napoleón, que entre otras hazañas registra esta. México no había pagado la deuda externa, llamémosle así. Entonces, Luis Napoleón, junto con España y con Inglaterra, armó un ejército para invadir México y exigir el cumplimiento del pago, ¿no? Y finalmente consiguió imponer, algunos de los países que integraban esa coalición fueron desertando cuando vieron que era una locura. Pero el caso es que Luis Napoleón, o Napoleón III, como usted quiera, alcanzó a colocar al frente del gobierno mexicano a un Habsburgo, a un tipo perteneciente a la familia de los Habsburgo, que no fue otro que Maximiliano, emperador de México, que llegó a México, gobernó durante un tiempo hasta que finalmente el Indio Juárez lo fusiló en Querétaro. Pero fue una cosa rarísima. Bueno, esa aventura fue de Luis Napoleón y tenía mucho que ver con la actitud de los Estados Unidos, que ciertamente se oponían a la invasión, a esta invasión que acabo de decir. Hoy se llama el Club de París, eso, ¿no? ¿Cómo? Que inventó Napoleón. Sí, algo así. Hoy se llama el Club de París y no te invaden, pero es lo mismo. Bien, también sabemos, digo, que mucho más adelante, en julio de 1870, Luis Napoleón le declaró la guerra a Prusia y perdió. Francia perdió. Una de las consecuencias de la derrota de esta derrota, que culminó en Sedan, fueron lo que se llama los acontecimientos de la Comuna. Luis Napoleón estaba detenido en Prusia y Eugenia permanecía refugiada, muerta de miedo, en el Palacio de las Tullerías. Estaba muerta de miedo porque la gente estaba muy enojada con el régimen, o el anterior régimen del imperio, arrancaba las águilas que simbolizaban ese poder de los edificios públicos o de los palacios, etc. Ahí en la Plaza de la Concorde, donde daba una de las entradas, me parece a mí, de las Tullerías, estaba repleta por una muchedumbre que consideraba que Eugenia era culpable de aquella guerra que Francia había perdido. Entonces, algunos funcionarios fueron a verla a Eugenia y le dijeron a modo de consejo: señora, sería mejor que se rajara. Entonces Eugenia resolvió hacer caso a este consejo, besó a sus damas, tomó un abrigo y abandonó el palacio a paso gimnástico. Y se encontró con una dificultad. Todo se había producido tan rápidamente que no había tenido tiempo de preparar nada. Y el coche al que ella quiso subirse tenía todos los símbolos de la corona imperial, así que no era muy conveniente que se subiera. Y decidió, junto con una amiga, tomar cualquier coche, como si fuera ahora tomar un taxi. Entonces pasó un cochero, ellas lo tomaron y le dieron la dirección de un amigo, el consejero de Estado. Lléveme, dice, hasta la casa acá del consejero de Estado. El coche se vio obligado a atravesar multitudes. En un momento, uno de los niatos que iba por ahí le metió la cabeza dentro del coche y gritó: ¡Viva la República, canejo! Pero por suerte no la reconoció a Eugenia. Llegaron a lo del consejero, garpó la amiga, porque Eugenia no tenía ni un guita. Mala suerte, en la casa no había nadie. El consejero se había hecho repelú. Entonces fueron hasta la embajada norteamericana, pero no pudieron porque no sabían dónde era. Y entonces a Eugenia se le ocurrió ir a lo del dentista, el doctor Evans. La amiga le habrá dicho: ahora te agarra un dolor de muela. Y ella le dijo: no, porque es amigo, etc. Llegaron, una criada las hizo pasar, sin reconocerlas. Cuando apareció el dentista, preparándose incluso para una extracción, ¿no? Se dio cuenta que le pedían lo contrario. Eugenia le pidió ayuda y Evans decidió complacerla, por no decir otra cosa. Y les preguntó: ¿dónde les conviene rajar a las señoras? A Inglaterra, respondieron. Bueno,
Evans le facilitó el raje, salieron del puerto de Deauville a las 5 de la mañana del día siguiente. Por aquel entonces las puertas de la ciudad de París tenían rejas como los jardines de Luxemburgo o como los portones de Carrasco. Y eran puertas que se cerraban o no según determinada crisis o búsqueda. Todavía se llaman en París puertas. La puerta de esto, la puerta del otro. ¿Pero qué eran? En realidad eran los caminos que salían de París. Y a veces estaban cerrados. Llegaron, y antes de salir el dentista se asomó para ver si la puerta estaba abierta. Salieron de París, llegaron a Nantes, ahí se enteró Eugenia que había sido proclamada la República. Chao. En cada posada que paraban para dormir, la emperatriz atravesaba los salones renqueando, porque así creía que disimulaba su condición imperial. Yo hago así también. Empiezo a renquear de acá cuando tengo algo que hacerme perdonar. Bien, para que nadie se le acercara, decían que andaba con no sé qué peste, para que no se le acercara a nadie. Al final, en una de las localidades en las que pararon, casi se vende Eugenia, porque había un guardia que estaba maltratando a un hombre, qué sé yo, y ella se bajó del carromato indignada y le gritó, déjelo, qué sé yo, se lo ordeno yo que soy la emperatriz. Se le escapó. Entonces el cochero y el doctor Evans se rieron y le hicieron al guardia el gesto de que la mina estaba loca. Y salieron rajando, ¿no? Por fin llegaron al puerto, pero resulta que no había ningún barco. Al final Evans convenció a un inglés para que lo llevara a bordo de su velero, el Gazelle, y zarparon. Pero hubo una tormenta terrible. Casi naufragan, pero llegaron. Bueno, allí en Inglaterra se encontró Eugenia con el príncipe imperial, el hijo que ella había tenido con Luis Napoleón, el desdichado Napoleón IV, que murió después en África, no lejos de donde se está realizando el campeonato mundial, luchando contra los zulúes o algo así, la famosa guerra de los Boers. Se alojaron en un edificio que se llamaba Camden Place, y ese lugar también se lo consiguió el dentista. Mirá, esos son dentistas, no el doctor Barragán, que a lo sumo me saca las muelas. Ahora le voy a decir, cuando lo vea al doctor Barragán, ¿qué te parece? ¿Por qué vos nunca me conseguís el Camden Place para que yo me vaya a Inglaterra? Bueno, empezaron los tiempos de exilio. El doctor Evans, después de aquella ayuda, se quedó en Londres y después volvió a París para seguir con su profesión. Napoleón IV, es decir, el chico murió, como hemos dicho. También murió Luis Napoleón III, y el que reconoció el cuerpo de este chico, Luis Napoleón IV, fue ¿quién? El dentista, Evans, que lo reconoció por los trabajos dentales que él le había hecho, porque el cuerpo estaba muy maltrecho por la guerra, ¿no? Y Evans murió en 1897 en París, y esta es la historia de un dentista afortunado, ¿no? Imagínense, tuvo suerte, ayudó a una familia imperial, le habrán hecho lindos regalos, qué sé yo. No sé si es muy afortunado estar en París con la emperatriz arriba de un carro justo el día en que proclaman la República. Eso más bien tener mala suerte, ¿no? Entonces, no fuimos nosotros a la discoteca para encontrar discos acerca de asuntos dentales, pero no hay. No, es difícil. En cambio, sí hay discos con motivos relacionados con las huidas. Sí. Hay un bello y viejísimo tango de la época en que los tangos eran alegres y luminosos y que no tenían letra, y que es el esquinazo. El esquinazo es también una maniobra que uno hace para doblar la esquina para poder huir de alguien, ese esquinazo, y también por extensión a cualquier maniobra de huida o de abandono se llama el esquinazo, ¿no? Y de Yapa el esquinazo con la mina que tenía. Así que escucharemos el esquinazo, uno de los tangos más célebres que había en aquellos tiempos, en la versión de Los Muchachos de Antes. Ah, qué lindo. Un tango compuesto, evidentemente pensando en aquel esquinazo que Eugenia de Montijo le había dado a los republicanos. Adelante.